Nuestra historia comienza hace 4.600 millones de años. Una época marcada por extinciones masivas, eventos catastróficos y al mismo tiempo periodos de asombrosa estabilidad. La Tierra es un verdadero testigo de la evolución constante en el universo. Nuestro misterioso planeta azul, en el medio del vasto universo, es el único lugar conocido en el que prospera la vida humana. Hoy te ofreceremos un vistazo a la formación y evolución de nuestro hogar terrestre. Para ayudarte a comprender la escala temporal de este viaje, imaginemos que los valores de miles de millones y millones de años se comprimen en un lapso de 12 horas, equivalente a una vuelta completa de reloj. Visualiza que la creación de la Tierra inicia a las 0 horas y que el año 2023 está representado por las 12 en punto. Durante estas 12 horas, exploraremos 4 periodos cronológicos fundamentales: el Adeico, el Arcaico, el Proterozoico y el Fanerozoico. Queridos viajeros del tiempo, buenos días. En este día nos adentramos en un viaje a través de los misterios de la formación de nuestro planeta, así como en los asombrosos fenómenos que hacen que la Tierra sea un lugar único en el universo. Antes de partir hacia esta nueva aventura, te animamos a dar like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un detalle. Muchas gracias y disfruta del viaje. Comenzaremos con el primer periodo, el Adeico, que abarca 500 millones de años. Este es el inicio de nuestro reloj de 12 horas, marcando las 000. Hace 4.540 millones de años comenzó con la formación de una estrella, el Sol. Millones de años antes, el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular dio origen a esta brillante fuente de luz. A medida que el disco de gas y el polvo se formaban alrededor del joven astro, los pequeños granos de materia se agruparon lentamente para dar vida a los planetesimales, los precursores de los planetas. Con la atracción gravitatoria, estos planetesimales crecieron hasta alcanzar varios kilómetros de diámetro, configurando así los embriones de los futuros planetas. Mientras más lejos del Sol, más masivos se volvían, encontrando más material en su camino. Finalmente, a cierta distancia del Sol, los planetas comenzaron a atraer los gases de las nubes compuestas de hidrógeno y helio, colapsando sobre sí mismos y dando lugares a los gigantescos gaseosos que conocemos bien, Júpiter y Saturno. Urano y Neptuno, más pequeños, no retuvieron los gases, perseverando únicamente sus núcleos rocosos e helados. Los planetas formados más cerca del Sol se denominan planetas telúricos y están compuestos principalmente de rocas y metales. Después de intensas colisiones que marcaron su historia, solo 4 planetas sobrevivieron en esta etapa: Marte, Venus, Mercurio y, por supuesto, nuestra amada Tierra. La formación de todos estos planetas se extendió a lo largo de 100 millones de años. El reloj avanza y ahora son las 007 en nuestra representación del tiempo, marcando el inicio de un nuevo capítulo. En este punto, nos sumergimos en el apasionante relato de la formación de nuestra querida Luna. Hace 4.520 millones de años, un protoplaneta del tamaño de Marte se aventuró en una región estable del cosmos, situada a la misma distancia del Sol que la Tierra. Sin embargo, a medida que este protoplaneta crecía, su órbita se tornó caótica debido a la influencia gravitatoria de los demás planetas en el sistema solar. Eventualmente, este protoplaneta colisionó violentamente con la joven Tierra, que ya se había extinguido durante 4.520 millones de años. La colisión fue tan devastadora que el núcleo de hierro del protoplaneta se hundió en el corazón de la Tierra. El resto del protoplaneta, así como parte del manto terrestre, fueron expulsados al espacio, formando un anillo de material a su alrededor. Con el tiempo,
todo este material que orbitaba alrededor de la Tierra se fusionó para dar origen a nuestro querido satélite, la Luna, situada a unos 22.500 kilómetros de distancia. La Luna, como mencionamos anteriormente, desempeña un papel pionero en la estabilización de la Tierra. Su influencia se extiende aún más allá de frenar el movimiento de rotación terrestre mediante el fenómeno de la fricción de marea. La fricción de marea se debe a la influencia gravitatoria de la Luna y se manifiesta con el constante movimiento de las aguas de los océanos. Esta interacción gravitatoria causa una pérdida gradual de energía cinética en la rotación de la Tierra. Como resultado, en esa época, un día en la Tierra tenía una duración efímera de tan solo 6 horas, mientras que un año constaba de sorprendentes 1434 días. Hasta nuestros días, gracias a la fricción de marea, la rotación ha ido perdiendo velocidad. En el reloj de nuestro viaje temporal, ahora marca las 0 horas y 59 minutos, el momento en el que comienza la formación de los océanos en la Tierra. Hace 4.400 millones de años, nuestro planeta comenzó a enfriarse. Su superficie sólida estaba marcada por cráteres, montañas y volcanes. Este paisaje, a pesar de su aspecto hostil, estaba listo para un cambio importante. A medida que la Tierra se enfriaba, los volcanes entraron en acción, liberando gases y vapor de agua desde su magma. Hasta entonces, la temperatura era tan elevada que el agua solo existía en forma gaseosa. Con el tiempo, la temperatura descendió lentamente hasta los 350 grados centígrados y combinada con una altísima presión, el vapor de agua se condensó y se convirtió en lluvia. Esta fue la primera lluvia en la Tierra, un aguacero torrencial que lo cambió todo. Miles de millones de moléculas de agua que antes flotaban en la atmósfera se volvieron líquidas y cayeron en torrentes de agua. El agua se deslizó por los paisajes rocosos, se desplazó por los cráteres y fluyó a lo largo de las montañas. Esta acumulación de agua en las zonas bajas eventualmente cubrió la superficie de la Tierra y dio origen a los primeros lagos y océanos. Solo para vuestra referencia, el volumen total de los océanos, tal y como conocemos hoy, se formarían en un lapso de 50 millones de años. Ahora, el reloj marca la 1:13 minutos. Avanzando en nuestro viaje a través del tiempo, llegamos al período arcaico, que se extiende por 1.500 millones de años y se asocia generalmente con la aparición de las primeras formas de vida. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la Tierra entró en un largo periodo de expansión de impactos de meteoritos conocido como el Gran Bombardeo Tardío. Este evento significativo provocó un reordenamiento en las órbitas de los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Esta reconfiguración desestabilizó la órbita de algunos planetesimales en el sistema solar. Algunos de estos cuerpos celestes, antes en órbitas lejanas, se dirigieron hacia el interior del sistema solar y colisionaron con los planetas terrestres. Los cráteres de impacto dejaron su huella en la superficie de la Luna, Marte, Mercurio y, por supuesto, en la Tierra. Estas colisiones violentas tuvieron consecuencias significativas, especialmente para la Tierra. En un impacto notorio, nuestro planeta recibió la vista de asteroides del tamaño de España, es decir, de aproximadamente 1.000 kilómetros de diámetro. La energía liberada durante este impacto vaporizó parte de los océanos de la Tierra y dejó una marca indeleble en la historia geológica de nuestro planeta. Ahora el reloj ya marca la 1:43. La presencia de agua en estado líquido es esencial para la aparición de la vida en la Tierra. Los organismos vivos requieren tanto la energía solar como el agua para prosperar. La Tierra proporcionó un entorno propicio para que las moléculas orgánicas simples pudieran reaccionar químicamente y evolucionar con el tiempo, transformándose en moléculas complejas que dieron origen a formas de vida primitivas. En esta era, la energía solar emitida era un 20 a un 30% inferior a la actual. Además, si la atmósfera de la Tierra hace 3.800 millones de años hubiera sido similar a la actual, nuestro planeta se habría congelado en cuestión de pocos cientos de años.
el escenario estaba listo para el resurgimiento de las primeras formas de vida en la Tierra, marcando el comienzo de un viaje evolutivo que ha perdurado a lo largo de milenios. A pesar de la menor intensidad de radiación solar, la Tierra en esa época compensaba con creces gracias a una atmósfera rica en gases de efecto invernadero. El Sol, más frío que en tiempos posteriores, permitía una vida menos desarrollada en este escenario. La falta de vegetación dio lugar a una atmósfera que era de 10 a 100 veces más rica en CO2 que en la actualidad. La ausencia de oxígeno permitió que el metano, CH4, permitiera su forma original durante más tiempo, sin convertirse en CO2. Como resultado, el metano estaba ampliamente presente en la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. Gracias a la destacada presencia de gases de efecto invernadero, la Tierra mantuvo un clima templado a pesar de que el Sol era más frío. El agua líquida se extendía por todo el planeta, estableciendo el escenario para la aparición de las primeras formas de vida. En este contexto, las primeras células hicieron su entrada en escena y los océanos se convirtieron en el hogar de una gran variedad de bacterias, incluyendo cianobacterias y algas verde-azules, que prosperaron en las zonas costeras, entre los límites extremos de las mareas. Este fue un hito crucial en la historia de la Tierra. 3 horas y 4 minutos. En este punto, hace unos 3.500 millones de años, ocurrió un evento fundamental en la historia de la Tierra: la aparición de la fotosíntesis del oxígeno. Numerosas cianobacterias, microorganismos capaces de fijar el CO2 que llenaba la atmósfera, comenzaron a construir estructuras calcáreas conocidas como estromatolitos. Estas construcciones, con forma de ondulaciones apiladas o racimos de coliflores, era un testimonio viviente de seres capaces de realizar la fotosíntesis, es decir, de captar el CO2 y liberar el oxígeno. En este punto de la historia, los primeros organismos vivos aparecieron en el agua, ya que la atmósfera terrestre carecía de oxígeno. Utilizaron la radiación solar, una energía luminosa y efímera, para transformar el agua y el CO2 en carbohidratos, una forma almacenable de energía. Sin embargo, la producción de oxígeno, que es un producto de desecho de este proceso, era perjudicial para los organismos vivos. Por lo tanto, algunos de ellos se adaptaron para incorporar este producto de desecho en su metabolismo. Las primeras moléculas de oxígeno formadas no se acumularon de inmediato en su atmósfera. En su lugar, reaccionaron con el hierro en el agua, formando óxido de hierro, que se mantuvo en el medio líquido. Fue solo 1.000 millones de años después, una vez que los océanos estuvieron saturados de hierro, que el oxígeno comenzó a acumularse en la atmósfera, marcando un punto de inflexión en la historia de la Tierra. Este proceso fue esencial para la evolución de la vida en nuestro planeta y para la creación de un entorno que permitiría la existencia de formas de vida cada vez más complejas. 4 horas y 9 minutos. La formación de los primeros continentes es un proceso que se inicia bajo el agua y está ligado al surgimiento de la tectónica de placas. Esta evolución se desencadenó después de 300 a 400 millones de años de actividad oceánica, permitiendo la construcción de una meseta submarina. Se trata de una acumulación progresiva de lava que alcanzaba un espesor de hasta 50 kilómetros. El peso de esta meseta inicialmente se hundió en el manto superior. Sin embargo, el manto tendía a reequilibrarse y empujaba la meseta menos densa hacia arriba. Fue un proceso gradual que ya allanó el camino para el surgimiento de los primeros continentes. 4 horas y 29 minutos. La era de hielo de Pongol. En este periodo, la Tierra experimentaba un clima cálido y templado debido a la alta concentración de metano y dióxido de carbono en la atmósfera. Sin embargo, un descenso de estos niveles provocó una reducción del efecto invernadero y una era de hielo conocida como la glaciación de Pongol comenzó. Esta glaciación está asociada a cambios de los isótopos de azufre, lo que sugiere una temprana y sigilosa oxigenación de la atmósfera terrestre. Durante este largo periodo surgieron las primeras formas de vida multicelular y se produjo el nacimiento de los primeros animales, dando por fin paso a la era proterozoica, que representa aproximadamente el 85% de la historia de la Tierra. Ya han pasado 2.000 millones de años después de la formación de la Tierra. En este punto,
Un día en la Tierra dura algo más de 12 horas y un año se extiende a 714 días. Todo esto gracias a la fricción de mareas que comentábamos al principio. Durante estos 2.000 millones de años, los elementos químicos se separaron y se concentraron, algunos en el núcleo metálico y otros en el manto litosférico. La tectónica de placas que comenzó a operar proporcionó nuevas condiciones de temperatura, lo que permitió que prosperaran ciertos minerales. En la Tierra primitiva se encuentran alrededor de unos 1.500 minerales. Con el tiempo, la producción de oxígeno por parte de los organismos vivos creó nuevas condiciones para la formación de minerales. A medida que los minerales emergen en la superficie terrestre, se oxidan, desencadenando la formación de unos 2.900 nuevos minerales. 6 horas y 43 minutos. La gran crisis de oxígeno. En este momento, la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra ha aumentado gradualmente durante los últimos millones de años, gracias a la aparición de la vida. Sin embargo, hasta ahora, el oxígeno resultante de la fotosíntesis de las cianobacterias reaccionaban con el hierro en los océanos, sin acumularse en el agua ni en la atmósfera. Hace 2.400 millones de años se produjo un pico en la concentración de oxígeno en la atmósfera, conocido como la Gran Crisis de Oxígeno. La concentración de oxígeno pasó del 0,001% a aproximadamente al 20%. Esta crisis tuvo un impacto ecológico significativo, afectando a los organismos anaerobios. Además, el oxígeno reaccionó con el metano atmosférico, lo que resultó una drástica disminución de su concentración. La reducción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera provocó un enfriamiento y una serie de glaciaciones, llevando a la Tierra a un estado conocido como bola de nieve. La historia continúa y en el próximo episodio exploraremos los eventos que siguieron en esta etapa helada y cómo la vida continúa adaptándose a un planeta en un constante cambio. En el siguiente vídeo veremos las 6 horas restantes que quedan de la transformación de la Tierra. Hasta el siguiente vídeo, viajero.